Mis amados, en sus Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a estar en el pasaje que el hermano Samuel leyó hace unos minutos, en los versículos desde el 18 hasta el 29. A manera de introducción, quiero que respondamos muy meditada y concienzudamente dos preguntitas. La primera, por favor, pregúntese, examínese. ¿Alguna vez usted ha visto a otro miembro de esta iglesia cometer algún pecado? ¿Alguna vez ha visto a uno de sus hermanos aquí reunidos con usted pecar? Si alguien dice que no, por favor, dígame el nombre del santo y oramos que el Señor se lo lleve inmediatamente. La segunda pregunta. ¿Alguna vez usted se ha quedado en silencio frente al pecado de su hermano? Esa pregunta es clave. ¿Alguna vez cuando usted ha visto, y acabamos de establecer que sí, alguna vez usted ha visto que su hermano peca y usted se queda callado por la razón que sea? Yo sí, y estoy seguro que la inmensísima mayoría de nosotros. Si su respuesta también fue que sí, mi hermano, mi hermana, este sermón es para usted y tiene que estar muy atento a lo que Dios le va a decir. Pero pidámosle al Señor que nos ayude para acercarnos a su palabra. Mi buen Dios, gracias porque estás con nosotros, porque desciendes desde tu trono de gloria, desde tu monte santo, a estar con tu pueblo, con tu iglesia que has reunido aquí. Señor, háblanos en esta mañana. Por favor, háblanos a través de la Escritura. Señor, que sean tus pensamientos y tus palabras siendo comunicadas a tu pueblo. Úsame como un mero portavoz, simplemente como una herramienta para que tú nos hables y danos corazones sensibles, atentos, deseosos de escuchar lo que viene de ti, lo que sale de tu boca, tu palabra. Y danos la gracia para obedecer lo que tú vayas a pedir de nosotros ahora. Señor, tú eres fiel y tú te regocijas entre nosotros, estás con tu pueblo y nos vas a ministrar. Y esto es posible gracias a Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar esta vez no con el 18, sino con el versículo 19. En Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, la primera lección importante que usted tiene que aprender y ojalá anotar esta mañana es: mi hermano, su trabajo para el Señor no es en vano. La expresión recurrente, o que ya se hizo recurrente, del Señor a cada una de las 7 iglesias al principio del mensaje es esa: yo conozco tus obras. Creo que en 5 o 6 de los 7 casos es para reconocer el trabajo de su iglesia, para decirle: esto es lo que estás haciendo bien, yo me gozo contigo porque encuentro estas virtudes en ti. En el caso de Teatira, en el versículo 19, el Señor Jesús examina atentamente su iglesia. Recuerden que Él se mueve en medio de los 7 candeleros. Quiere decir que Él está vigilando con sus ojos atentos la actividad de su iglesia. Y lo que Él encuentra es una iglesia llena de virtudes y llena del fruto del Espíritu Santo. Amor, fe, servicio, perseverancia, seguramente estarían las otras virtudes del fruto. Lo que quiere decir este versículo, lo que tenemos que entender es que los ojos del Señor están atentos sobre nosotros. El Señor Jesucristo, como su iglesia, nos examina en forma corporativa cada vez que estamos reunidos, pero también nos examina todos los días en forma personal.
Y Él no lo hace tanto para comprobar si estamos obedeciendo o si somos capaces de obedecer y de permanecer fieles a Él. Simplemente ni siquiera nosotros necesitaríamos tener esa expectativa porque sabemos que no podemos permanecer fieles, porque sabemos que nuestra triste condición con aquella que aún luchamos es que vamos a caer en determinado momento. Él nos examina y Él está atento de nosotros para darnos lo que necesitamos para obedecer sus mandamientos, para darnos lo que necesitamos para permanecer fieles a Él. Esa es la razón de su examen. Ustedes saben de memoria Filipenses 2:13, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes lo saben, ayúdenme y lo repetimos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el examen riguroso que Jesús hace de nosotros, cada vez que estamos delante de Él, cara a cara con Él, y Él nos evalúa, es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque implica que Él tiene cuidado fiel de nosotros, porque implica que su provisión, su gracia, su amor, su poder no nos va a faltar. Mis hermanos, por eso simplemente no debemos temer a ser examinados por el Señor. No debemos temer a que Él nos observe, a que Él nos evalúe y diga, yo conozco tus obras. Luz Marina, yo sé quién eres. Lorena, yo sé qué es lo que estás haciendo bien. Luz Marina, yo sé qué es lo que estás haciendo por mi obra. Al contrario, todo el que evita el examen, todo el que no quiere ser examinado, es porque está en tinieblas, porque anda en malas obras y porque quiere permanecer en ellas, alejarse de la luz. Vamos a Salmos capítulo 139 al versículo 23. Salmos 139, versículos 23 y 24. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, contrario a temer su examen, debemos hacer como el salmista y decirle al Señor, examíname, pruébame, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal, muéstrame cómo estoy pecando, muéstrame cómo estoy fallando y por favor, redirige o vuélveme al camino. Podemos ser examinados por el Señor claramente cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, estamos siendo confrontados por la Escritura, es el estándar con el cual tenemos que compararnos, el estándar al cual debemos conformarnos, pero en la iglesia también tenemos que estar abiertos a ser examinados por los hermanos. Yo tengo que ser un libro abierto de tal manera que cualquiera de ustedes pueda leer en él y decir, Nicolásito, esto estás haciendo bien. Nicolás, mi hermano querido y amado, esto estás haciendo mal, esto tienes que corregirlo. Y yo tengo que estar dispuesto, para que ustedes vengan y me examinen y me evalúan y ayuden, sean instrumentos del Señor para que yo pueda seguir caminando en Cristo. Ahora, cada vez que nos sometemos al examen de Dios, estamos exponiendo el pecado, estamos denunciando nuestro pecado y por su gracia, por su amor, por su palabra, estamos siendo perdonados y limpiados de nuestros pecados y de nuestras maldades. Eso es posible solo si Cristo en verdad ha sido la propiciación por sus pecados. Eso es cierto y eso es verdad y eso es efectivo para usted. Si Cristo se ha ofrecido como el sacrificio para lograr el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios ya no sea un problema para usted, al contrario, que usted pueda recibir de Él su amor, su cuidado paternal y su bondad. Si nuestras obras son puestas a prueba, mis hermanos, y no estamos en Cristo, miren, esta mañana entre nosotros hay algunos de ustedes que no están en Cristo. Hay algunos de ustedes que aquí se ven perfectos por fuera, preciosos, bien atalajados,
pero su corazón aún permanece en pecado, lejos del Señor. Yo no los conozco, esos los conoce Dios. Pero resulta que si tus obras son puestas a prueba, si son examinadas por Dios y te hallas sin Cristo o fuera de Cristo, el resultado para ti será terrible, porque te vas a enfrentar a la justicia de un Dios 3 veces santo, porque vas a quedar expuesto directamente a su juicio y a su ira, y en ese estado vas a estar por la eternidad. Pero si tienes a Cristo, si el Padre te ve a través de Cristo, cuando te examine, el resultado va a ser el mismo que los hermanos de la iglesia en Tiatira. Él va a ver a Cristo en ti y va a ver amor, fe, servicio, fidelidad, paciencia, perseverancia, buenas obras, solo si estás en Cristo. Ahora, consideremos la siguiente cuestión. Estamos hablando de las obras y del trabajo y del reconocimiento que Jesús hace de su iglesia en Tiatira. Les dice, ustedes trabajan fuerte, sus obras recientes incluso son mayores que las primeras y son fieles, amorosos, serviciales, perseverantes. La cuestión es, ¿nuestro trabajo para Cristo merece recompensa? Cristo tendría que darme algo a cambio por mi servicio, mi obediencia y mi trabajo. Para responder, miremos Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Y este sí me van a ayudar todos a leerlo. Lucas 17, 10. Todos juntos. Así también vosotros. Ahora podemos responder con toda claridad, ¿verdad? ¿Acaso merecemos o el Señor nos debe alguna recompensa por nuestro trabajo? Absolutamente no. Él es el Dios, Él es el creador, Él es el que nos sustenta y provee todo lo que necesitamos. Simplemente Él puede pedir lo que quiera de usted y de mí. Y no nos debería nada, ni una pizca de bondad, ni una pizca de su favor a cambio. En principio, eso es así. Por ejemplo, cuando un papá le da una orden a su hijo o a su hija, ¿qué tiene que hacer el hijo? Obedecer. Y las cosas en casa funcionan bien cuando el hijo dice, papá, sí señor. Pero imagínese usted lo que es común ver hoy día. El papá le da una orden al hijo y la repite la segunda vez y a la tercera vez no viene la disciplina, viene el soborno, el chantaje. Por favor, pórtate bien y viene el heladito. Por favor, pórtate bien y viene el estímulo. Hay un estímulo eficaz y efectivo para los hijos desobedientes: la disciplina. Entonces, le debemos a Dios obediencia como un hijo le debe obediencia a sus padres, pero Él no nos debe nada. Sin embargo, recuerden lo que le dice el Señor al principio del mensaje a su iglesia. Yo conozco tus obras. Él reconoce que ustedes son amorosos. Él reconoce que ustedes son serviciales. Él reconoce, mis hermanos, todas y cada una de las acciones, aún las pequeñas, que hacen en servicio a su nombre por el bienestar de su iglesia. Entonces note la magnanimidad, la grandeza y la humildad del Señor con nosotros, que a pesar que no nos debe nada, nos dice, yo sé que tú trabajas arduamente por mi causa. Yo soy capaz de reconocer que tú eres fiel, que tú eres servicial, y yo te voy a recompensar por eso. Miremos Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Yo voy a leer el versículo 23 y ustedes me responden con el 24 en Colosenses 3.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ¿cómo es la forma en que debemos trabajar y servir a Cristo al interior y fuera de la iglesia? De corazón. ¿Qué significa esto? Hacerlo intencionalmente, diligentemente, con alegría, con gozo, sin esperar ninguna retribución a cambio, ni por obligación, ni por costumbre. ¿Y qué es lo que vamos a recibir del Señor? No porque Él nos lo deba, sino simplemente porque a Él le plació dárnoslo por nuestro servicio. La recompensa. La recompensa. Vamos a concluir el sermón hablando de esa recompensa más adelante. Ahora, no pierda de vista Colosenses 3, 23 y 24. Le voy a rogar que examine su propio corazón a la luz de este texto y se pregunte, solo para que reflexione, ¿cómo era su trabajo para el Señor en los primeros días de su amor por Cristo? Si usted fue encontrado por el Señor hace 10, 15, 20 o más años, piense por un momento, recuerde esos días por un momento, cómo servía usted y cómo trabajaba junto con la iglesia por el reino de Cristo en los primeros días de su amor con Él, de su relación con Él. Yo estoy seguro que todos éramos fervientes, ¿verdad? Diligentes, insistentes, gozosos. Ahora, después de 10 años, en mi caso son como 10 o 12 años, después de los años que usted lleve caminando con el Señor, ¿cómo es su trabajo para Cristo después de todo ese tiempo? ¿Sería el mismo nivel que al principio? La verdad, si somos honestos con el Señor, es que no. Y la verdad es que yo escucho a muchos y a veces tengo la terrible tentación o caigo en el terrible pecado de pensar igual, y es que decimos, no, yo ya me maté lo suficiente por la iglesia. Yo ya quemé los años que tenía que quemar en la escuela dominical, por poner un ejemplo. Pero tiene lugar el desánimo. Nuestras fuerzas no son las mismas que antes y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ya no quiero trabajar por la iglesia? ¿Por qué ya no quiero trabajar por el Señor? Acabamos de ver en Colosenses 3, 23 y 24 la exhortación amorosa de Dios para que encontremos la verdadera motivación para unirnos como iglesia en el servicio a Cristo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, no como para el Señor, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Si mi filosofía del servicio es que espero que ustedes me tengan en consideración y retribuyan cada acto de servicio que yo les presto, me voy a decepcionar más temprano que tarde. Pero si mi filosofía para el servicio es que estoy sirviendo a Cristo y de Él voy a recibir la recompensa, las promesas que cantábamos ahora, que Él ha hecho para mí, yo puedo estar seguro que mi servicio va a ser recompensado, aunque Él no tiene por qué hacerlo, aunque Él simplemente sería justo si lo demanda y ya, pero es tan lleno de gracia y amor con nosotros que nos dará una recompensa. Continuemos pues con nuestro texto en Apocalipsis, capítulo 2. Vuelvan a Apocalipsis, capítulo 2. Ahora sí vamos a ver el versículo 18 que les había quedado debiendo. Apocalipsis 2:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mis hermanos, yo soy insistente. Cada vez que el Señor Jesucristo va a enviar un mensaje a su iglesia, Él se presenta de una manera particular en cada caso. Pero si ustedes son juiciosos y en sus casas leen Apocalipsis capítulo 1, se van a dar cuenta que Juan tuvo una visión del Cristo resucitado y glorioso, y toda la descripción que él hace ahí es la misma que Jesús usa por partes para referirse a su iglesia.
Ahora, simplemente miremos para entender el mensaje con más claridad la imagen que Cristo nos muestra de sí mismo hasta este punto. Mire el versículo 1, ahí mismo en Apocalipsis 2, y ayúdeme a leerlo. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, primer elemento de la imagen, el Señor sosteniendo las 7 estrellas en su diestra de poder. ¿Recuerdan qué son las 7 estrellas? Los ángeles, los pastores de las 7 iglesias, y los candeleros en los que anda, sí son las 7 iglesias. Salten al versículo 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el Dios eterno es el que está hablando. Salta al versículo 12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y vuelva a ver el versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies encendidos, ardientes, semejantes al bronce, al rojo vivo, dice esto. Piense por un momento en esa imagen en su cabeza. El glorioso Señor resucitado, el Hijo eterno de Dios, el Todopoderoso, el que sostiene las estrellas de su iglesia en su diestra de poder, cuyos ojos son como llama de fuego, construya la imagen en su mente, sus pies están encendidos como el bronce, como el metal, al rojo vivo, y en su boca una espada aguda de dos filos. Este Cristo, mis hermanos, el de esta imagen con la que Él se está revelando a nosotros, es el que nos está hablando. En verdad es una imagen aterradora. Cuando yo leo Apocalipsis 1, donde está la descripción completa, yo digo, si yo hubiera estado en los zapatos del apóstol Juan, cuando en Patmos tuvo esa visión, mi reacción hubiera sido la misma que él, caer humillado rostro en tierra, al verme indefenso, pecador, delante de semejante Dios 3 veces santo. Pero aunque la imagen es aterradora, debe estremecernos con un temor reverente por lo menos. No es una imagen con la que Cristo se muestra al mundo. Es la imagen con la que Cristo se presenta a su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos pasar por alto el mensaje de este Jesús con pies semejantes al bronce, al rojo vivo, con ojos como llama de fuego, sosteniendo la aguda espada de dos filos, que hoy nos va a decir, tengo unas pocas cosas contra ti. Mis hermanos, así como en el versículo 19 vimos que no hay mayor gozo que recibir del Señor el reconocimiento del cual no somos dignos de todo nuestro trabajo y esfuerzo y servicio fiel para Él, no hay mayor terror para nosotros. No debería haberlo, por lo menos, que escuchar a Jesús decir, tengo algo contra ti, voy a hablar contra ti. Ahora, ¿cuál fue la acusación del Señor para su iglesia en Tiatira? La que nosotros tenemos que examinar si ha tenido lugar entre nosotros hoy día. Vea el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Primero vamos a entender quién era esa Jezabel. Veamos Primera de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Y ubíquese a partir del versículo 30. Primera de Reyes 16, 30. Por favor, sígame en la lectura y ayúdeme cuando yo se lo pida. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, juntos el 31, porque le fue ligera cosa
Y el 32 dice que le hizo un altar a Baal en el templo de Baal que este rey de Israel edificó en Samaria, la capital del reino del norte. Entonces, este rey Acab tomó por esposa a una mujer que no era israelita, lo cual estaba expresamente prohibido por el Señor, y se dejó seducir por ella para venderse a la idolatría y a la adoración a sus falsos dioses. Por eso es que en Apocalipsis el Señor está comparando la conducta de algunos de la iglesia en Tiatira con esta Jezabel que pervirtió a Acab y con él a todo el pueblo de Israel para venderse a la idolatría. Entonces, cuando se escribió Apocalipsis, más o menos en el año 90 después de Cristo, estuvo presente el mismo pecado que tuvo lugar en los días del rey Acab y su esposa Jezabel, más o menos en el año 850 antes de Cristo. ¿Por qué hago énfasis en estas fechas? Porque algunos miembros de la iglesia en Tiatira cayeron en el mismo pecado que Acab y Jezabel unos 940 años después. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Por eso yo puedo afirmar con toda seguridad que hoy, en el 2024, el mensaje de Jesús a sus 7 iglesias, a la iglesia en Tiatira, es totalmente eficaz y efectivo hoy, más de 1900 años después, porque estoy seguro que es muy posible que algunos de ustedes vivan en el mismo pecado o vivan tolerando alguna clase de pecado. Puntualmente, ¿cuál fue el pecado de estos hermanos? Yo les he contado todo el clima social, religioso, político, económico de la época. Ellos estaban bajo constante ataque y presión, y parece que esto había logrado que algunos de los creyentes en esa ciudad participaran de los rituales y las ceremonias religiosas en los templos paganos, celebrando sus fiestas, comiendo lo que era sacrificado a los ídolos, llegando al colmo de sostener relaciones sexuales con las prostitutas de esos templos paganos. Pero el colmo de todo esto, el problema fue que una miembro de la iglesia se atrevió a decir que tal comportamiento no era pecado. Y lo más terrible es que algunos miembros de la iglesia conocían la situación y la toleraron. Cayeron en el terrible pecado de la tolerancia. Mis hermanos, es la acusación del Señor en Apocalipsis 2:20 contra su iglesia. Es la advertencia que ustedes deben tomar en cuenta hoy día. Su advertencia, la acusación inclusive, comienza con las palabras o con la expresión: toleras a esa mujer. Es como si alguien hoy dijera una barbaridad como la que voy a poner simplemente como ejemplo. Imagínense que alguien entre nosotros diga: yo puedo venir a la iglesia, yo puedo decir que soy cristiano, pero yo también puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo puedo ver sin ningún problema pornografía. Yo puedo participar de la misa. Yo puedo incluso prenderle velitas a los santos buscando su favor. Yo puedo continuar hablando con groserías. Yo puedo seguir diciendo mentiras. Yo puedo seguir saliendo de fiesta con los que no son cristianos, emborracharme, parrandear con ellos y luego volver sin ninguna muestra de arrepentimiento. Puedo seguir viviendo en pecado. Y todos ustedes tienen que ser tolerantes conmigo, porque ¿quiénes somos para juzgar si todos somos pecadores? Imagínense que ante semejante barbaridad nosotros nos quedamos callados y nos tragamos la mentira. Todo en aras de la tolerancia, ¿no? Porque ¿quién soy yo para juzgar? ¿Cuándo la tolerancia se vuelve un pecado? ¿O cuál es el pecado de la tolerancia? Mis hermanos, cuando sabemos que algunos de nosotros están pecando y los dejamos tranquilos. Cuando permitimos algo que no es lícito, aún sin la necesidad de aprobarlo abiertamente. ¿Recuerdan mis preguntas de la introducción? Yo puedo cobrar esa deuda, porque yo les pregunté: ¿alguna vez han visto a un hermano pecar? Todos respondemos que sí. Y les pregunté: ¿alguna vez se han quedado callados cuando ven el pecado de su hermano? Y la cara de la inmensa mayoría me dijo: sí, sí me he quedado callado. Es decir, es casi seguro que entre nosotros ha tenido lugar la tolerancia como el pecado de ver al hermano que peca y no decirle nada.
simplemente conectamos con su conducta. Permítame ponerle otro ejemplo. Aquí en la iglesia hemos tenido varias parejitas de novios. Entonces, imagínense que le dijéramos a algunos de esos: está bien que se besen, está bien que se sigan abrazando y acariciando, y está bien que después de eso vayan a pasar tiempo juntos y a solas en casa. ¿Se imaginan semejante barbaridad? Pero a veces, cuando presenciamos ese tipo de conductas, ¿qué hacemos? No, evitamos ser metidos, ¿verdad? A veces tenemos la excusa de no, es mejor evitar la pelea. Yo no soy nadie para juzgar. A veces escucha uno la expresión: voy a esperar a ver qué hacen el pastor o los ancianos. ¿Mm? Piense, por ejemplo, cuando usted o alguno de sus hermanos no asiste el domingo a la iglesia. ¿Quién le va a decir a ese que no vino: qué bueno que no viniste el domingo pasado? Está bien que te hayas quedado en tu casa haciendo aseo, que te hayas ido de paseo con tu familia, o está bien si fuiste a trabajar ese día. Muy seguramente usted no sería capaz de decirle semejante cosa a nadie, pero cuando usted ve que su hermano peca contra el Señor al no congregarse el domingo, ¿qué hace? Si usted se queda callado, usted se está volviendo tolerante con el pecado. Nos hacemos tolerantes y pecamos cuando dejamos a los hermanos vivir tranquilos en su error. ¿Y saben cuál es el gran problema, mis hermanos? El problema es que si yo no trato con ustedes sobre su pecado, es que si ustedes no tratan con mi pecado, si no nos estorbamos, si no nos disciplinamos y si no nos corregimos en amor los unos a los otros, si yo veo que mi hermano peca y no lo exhorto y no lo disciplino, lleno de gracia y de amor, buscando su restauración, por favor, escuche esto: el gran peligro es que usted lo está dejando expuesto al juicio de Dios. Mis hermanos, es mejor que tratemos y juzguemos los pecados con gracia y amor entre nosotros, para que ninguno de nosotros quede expuesto al juicio de Dios. Porque de nuevo, recuerde la imagen con la que Cristo se presenta a su iglesia de autoridad y poder, y escuche en el versículo 21 la advertencia para quienes no se arrepienten, para quienes continúan pecando. Y yo les digo, para los que toleran el pecado y se quedan callados cuando lo atestiguan. Versículo 21, ayúdenme todos por favor, en Apocalipsis 2. Que se otra vez, perdónenme, fue culpa mía. Apocalipsis 2:21, todos juntos. Y le he dado tiempo. Pues, imagínese que usted cambia fornicación, o haga el ejercicio de cambiar fornicación por el propio pecado que usted conoce que persiste en su vida. Y el Señor está diciendo: te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirte de tu fornicación. No quieres arrepentirte de seguir violando el día de reposo. No quieres arrepentirte de ser un perezoso para reunirte con los hermanos. No quieres arrepentirte de tu falta de oración, de tu falta de estudio bíblico, de tu falta de empeño por usar los medios de gracia y el pecado con el que usted esté luchando. Ayúdeme con el 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Si no se trata con el pecado, si no lo tratamos entre nosotros, estamos expuestos a las consecuencias del juicio del Señor. Yo la arrojo en cama, yo la voy a herir, junto con todos los que adulteren con ella, si no se arrepienten de su pecado. Veamos el 23 de nuevo, todos juntos. Y a sus hijos heriré de muerte. Y a todos los que pequen, a los que continúen pecando, a los que participen de ese pecado, también los voy a herir con gravedad. La expresión es de muerte. Y todas las iglesias y todos en la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón con mis ojos como llama de fuego.
y os daré a cada uno según vuestras obras. La advertencia es seria, mis hermanos. Si toleras el pecado de tu hermano, si te sigues acobardando, lo vas a dejar expuesto a este juicio que viene de parte del Señor con su iglesia. De nuevo, Él no está amenazando o no está advirtiendo al mundo, está tratando con su iglesia, está tratando con usted y conmigo, y la advertencia es seria. Y por otro lado, si tú que estás pecando, que a veces con soberbia respondes al que se acerca para exhortarte con amor, sigues viviendo de esa manera, entonces, si sigues pecando, estás quedando expuesto al juicio eterno de Dios. ¿Por qué? Porque no estás en Cristo. Porque si estuvieras en Cristo no practicarías ni tolerarías el pecado. Entonces necesitas acudir al Salvador. Necesitas humillarte, necesitas ponerte sobre tus rodillas y suplicarle que te ayude a vencer el pecado que te tiene esclavizado. Si tú pecas, eres esclavo del pecado, como dice la Biblia. Necesitas abrir tu corazón delante de Dios, como decía el salmista: examíname, Señor, pruébame, muéstrame el camino de perversidad que hay en mí, y por favor, por tu gracia, por tu amor, tráeme de vuelta al camino correcto, al camino que es Cristo. Mi hermano, si usted lo busca con todo su corazón, si usted lo busca con humildad, como dice la Escritura, al corazón contrito y humillado, no vas a despreciar, al contrario, Él te recibirá lleno de gracia y amor. Él te llevará a Cristo y te lavará en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por pecadores como tú y yo. Él te recibirá si buscas a Cristo, pero por amor de Dios, escucha la advertencia del Señor: no sigas tolerando el pecado en tu vida y no sigas tolerando que tus hermanos jueguen con el pecado. Resulta que los ídolos de hoy no son de madera, tampoco los adoramos en templos hechos de cemento y tampoco los adoramos ofreciendo sacrificios de animales. Basta con ver, mis hermanos, el altar de nuestro corazón y observar, o para que podamos observar, los ídolos que allí tenemos. No puedes dejar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no puedes contener tus desórdenes sexuales. ¿Encuentras tu seguridad en el dinero? ¿Dejas de reunirte con la iglesia? ¿Eres un esposo controlador, una esposa manipuladora? ¿Eres un adicto al trabajo? ¿No puedes venir a la iglesia porque estás lleno de trabajo? Tal vez eres un soltero o una soltera que empieza a salir con gente inconversa para buscar aceptación y amor. O tal vez tu familia es la que prioriza el deporte el domingo sobre el compromiso con Dios y la iglesia. En todos estos casos, estás adorando en el santuario del libertinaje y estás ofreciendo sacrificios a los ídolos de la tolerancia, la libertad y a ti mismo. A estos dioses sutiles nos enfrentamos. En medio de esta pelea es que estamos, mi hermano. Su vida y la mía como cristianos debería ser más parecida a un campo de batalla. Usted ha visto películas sobre esto, así que piense el campo de batalla de la guerra espiritual. Somos un ejército de soldados en medio de la lluvia, la ropa pesada, llenos de barro, con heridas, con sangre, con bombas cayendo y con un enemigo atacando hasta buscar y lograr nuestra plena y completa destrucción. Pero al igual que en la guerra, no peleamos solos. Peleamos como uno entre muchos soldados de Cristo que tienen un solo objetivo: permanecer fieles a Cristo, vencer al enemigo que quiere aniquilarnos y arrastrarnos con él a las fauces del mismo infierno. A veces el enemigo es Satanás, a veces el enemigo está en el mundo de los que no creen, pero la gran mayoría de veces su principal enemigo es el que lleva adentro, usted mismo, su propia carne, su propio pecado. Por eso no podemos menospreciar la naturaleza corporativa de la iglesia y la responsabilidad que tenemos unos con otros para animarnos. Así como es posible pecar conjuntamente cuando toleramos el pecado de otro, mis hermanos, también es posible que venzamos conjuntamente cuando nos ponemos al lado del que lucha, al lado del que sufre,
para ayudarlo a enfrentar su batalla contra el pecado. Así que para resumir los versículos 22 y 23 y lo que hemos visto sobre ese pasaje, Cristo advierte a los que viven en pecado, a los que quieren seguir en su conducta pecaminosa, pero también advierte a los que son tolerantes e indiferentes frente al pecado de un hermano. En los versículos 24 y 25, si se ubican en Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver que después de la advertencia, después de la disciplina, el Señor hace amorosas promesas para todos los que escuchen su voz. Apocalipsis 2, 24 y 25. De nuevo, ayúdenme todos y leamos juntos. Pero a vosotros. Y el 25. Mis hermanos, gracias a Dios, Él siempre se reserva un remanente fiel. Gracias a Dios, entre ustedes hay muchos que siguen luchando por mantenerse fieles a Cristo. Si este es tu caso, aleluya, alabanzas a Dios porque el Señor no te pone otra carga, pero sí te anima. ¿Para qué? Para que sigas firme luchando contra el pecado, para que redobles esfuerzos. Los mandamientos del Señor, mis hermanos, no son ni restrictivos, ni opresivos, ni gravosos, ni pesados. En verdad son dulces. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos da un mandamiento, nos da todo lo necesario para que obedezcamos. Miremos rápidamente Filipenses capítulo 2. Y en el capítulo 2 en Filipenses yo voy a leer el versículo 12 y ustedes me responden con el 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice así la escritura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios... En esos dos versículos, mis amados, ¿en dónde está el mandamiento? Ocúpense en la salvación con temor y temblor. ¿En dónde está la gracia? Porque Dios es el que en ustedes produce el deseo y el poder por su buena voluntad. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Cómo lo puedes lograr? Con la gracia de Dios que te sostiene. Los colombianos tenemos un dicho, echa la ley, echa la trampa. El abogado fue el primero que respondió porque en ese medio es un dicho común. Ahora, podemos decir, echa la ley, o como colombianos decimos, echa la ley, echa la trampa. Como cristianos, ¿cómo debemos decir? Echa la ley, echa la gracia. Hecho el mandamiento, provista la gracia para que usted pueda cumplirlo. Ustedes recuerdan, vayan buscando Éxodo mientras los pongo en contexto. Éxodo capítulo 3. Recuerden cuando Moisés tuvo la visión de la zarza ardiente que no se consumía en medio del desierto y a Dios llamándolo desde en medio de la zarza en Éxodo capítulo 3. Recuerden que Dios llamó a Moisés para enviarlo a Egipto, la mayor potencia militar y económica de la época, con una misión, presentarse delante del faraón y decirle, deja ir al pueblo de Dios. Tremenda misión. El pobre Moisés estaba abrumado con semejante misión tan grande. Vean su expresión en el versículo 11, en Éxodo 3, todos juntos. Entonces Moisés respondió. ¿Quién soy yo para lograr cumplir lo que tú me estás demandando, Dios?
Ahora vean la gracia en la respuesta del Señor en el versículo 12. Y Dios respondió. ¿Qué fue lo que respondió? Hasta ahí. ¿Qué fue lo que respondió Dios? Ve porque yo estaré contigo. Mi hermano, ¿te parece dura la tarea de luchar contra tus desórdenes sexuales? Recuerda las palabras del Señor a Moisés. ¿Cuáles son? Ve, porque yo estaré contigo. ¿Te parece difícil luchar contra los enemigos que te quieren alejar del hecho de reunirte con tu iglesia y el Señor los domingos? ¿Qué tienes que responderles? Ve, porque yo estaré contigo. ¿Te parece difícil cortar esa insana dependencia de tu esposo, de tu novia, de tu novio, de tus amigos, del mundo? Ve, porque yo estaré contigo. Por un momento, mi hermano, piense en el pecado que usted no ha podido vencer hasta este día. Piense en ese gigante que se levanta en su mente cada vez que le hablan de ese pecado. Piense en ese ídolo tan grande que usted se ha forjado en su corazón, contra el que tiene que pelear y al que tiene que derribar por mandato del Señor. Y entonces repitamos la respuesta, la gracia del Señor para con nosotros dicha a Moisés. Ve, porque yo estaré contigo. El Señor Jesucristo no te impone más cargas. Al contrario, Él te consuela, Él te anima, Él te da su gracia, su amor, su poder. Él es fiel para sostenerte, para que sigas viviendo fiel en obediencia a su palabra. El mismo Dios que en Apocalipsis 2:25 leímos que dijo, lo que tienes, reténlo hasta que yo vuelva, sé fiel hasta que yo regrese. Es el mismo Dios que nos acaba de decir, ve, porque yo estaré contigo. Vuelvan a Apocalipsis para que concluyamos porque ya les estoy robando tiempo valioso. Apocalipsis capítulo 2. A partir del 26, Apocalipsis 2:26, síganme atentamente y en silencio. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido esta autoridad de mi Padre. Y les dije que íbamos a concluir hablando de la recompensa. El hecho de que estemos con el Señor gozando de su autoridad es una inmensa recompensa. Pero más aún, ¿qué dice el 28? Y le daré. ¿Qué es esta estrella de la mañana? Veamos Apocalipsis 22:16. Dice Apocalipsis 2:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Mi hermano, tienes que pelear hasta la muerte, hasta la sangre contra el pecado. Es una tarea sumamente difícil. Vamos a pasar la vida luchando contra el enemigo que llevamos dentro, pero tenemos la gracia del Señor. Él va con nosotros en esta batalla. Tenemos la garantía porque Él dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y tenemos la recompensa. ¿Cuál recompensa? A Cristo. Él es tu recompensa. Él es suficiente. Fuera de Él no necesitas absolutamente nada más. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor Dios y Padre, Señor, tenemos que reconocer que hemos pecado, que cada uno de nosotros se ha rebelado y ha transgredido tu ley, y el pecado es infracción de la ley. Señor, aún pecamos cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, cuando vemos a un hermano que cae y tenemos que
llenarnos de amor y de la gracia tuya para tratar con Él, y no lo hacemos por la razón que sea y pecamos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nuestra justicia es Cristo. Solamente en Él podemos acudir a suplicar tu perdón y a recordar que hemos sido perdonados en Cristo. Señor, ayúdanos a ser fieles, obedientes, a perseverar, a crecer en amor, en fe, en servicio, en paciencia y en perseverancia, y en trabajar arduamente, unidos como iglesia, por el reino tuyo. Señor, gracias porque aunque puedes pedir lo que quieras de nosotros, tú reconoces y exaltas nuestra labor, y en forma magnánima, con la grandeza que hay en tu corazón, nos ofreces la recompensa que es Cristo, nuestro Señor por siempre. Gracias porque estamos en Él, nos guardas en Él y gozaremos de tu amor y del trabajo para tu gloria por siempre en Cristo. Amén.